Enrique Guzmán, el ícono de la música de los años 60. Mona ha sido un símbolo de juventud y alegría, pero hoy, a sus 81 años, se enfrenta a un espejo que refleja no solo su imagen, sino también sus secretos más oscuros. En una entrevista reveladora, su voz tiembla mientras confiesa: no todo lo que brilla es oro. La cámara se acerca a su rostro, donde las arrugas cuentan historias de decisiones que lo persiguen. ¿Qué es lo que realmente oculta este hombre venerado por millones? La tensión se siente en el aire. La música de fondo se detiene abruptamente. Enrique se detiene, su mirada perdida en el vacío. Un silencio abrumador llena la habitación. ¿Es el peso de la culpa lo que lo ha mantenido en la sombra? La pregunta resuena. ¿Puede un ídolo ser también un villano? Mientras la luz se apaga lentamente, la pantalla se oscurece. La última imagen es su rostro, marcado por el tiempo y la incertidumbre. ¿Qué revelará Enrique que podría cambiarlo todo? La respuesta está a punto de desatar una tormenta de emociones. Enrique Guzmán nació en un pequeño pueblo de Venezuela, un lugar donde la belleza de la naturaleza se entrelazaba con la dureza de la vida. Desde sus primeros pasos, la dualidad de su identidad lo marcó. Era un niño que sonreía mientras su corazón cargaba el peso de la incertidumbre. La pobreza lo rodeaba, pero su espíritu era indomable. Sin embargo, esa indomabilidad venía con un precio. La infancia de Enrique estuvo llena de contrastes. En su hogar, el amor de su madre era un refugio, pero la ausencia de su padre era una sombra constante. Su madre, una mujer fuerte, le enseñó a luchar. Pero, ¿luchar por qué? ¿Por un futuro incierto? Esa pregunta lo atormentaba. Cada vez que miraba a su madre veía su sacrificio, pero también la tristeza en sus ojos. ¿Era suficiente el amor para cambiar su destino? En la escuela Enrique se enfrentaba a otro tipo de batalla. Los niños lo miraban con curiosidad y desdén. Su acento, su forma de vestir, todo lo que lo hacía único también lo aislaba. Se sentía como un extraño en su propia tierra. La risa de sus compañeros resonaba en sus oídos, pero para él era un eco de su soledad. ¿Por qué no podía encajar? Esa pregunta se convirtió en un mantra en su mente. A medida que crecía, la presión de la sociedad se intensificaba. La dualidad de su identidad se volvía más compleja. Era un joven que soñaba con un futuro brillante, pero la realidad lo arrastraba hacia la oscuridad. La violencia en su entorno era inminente. Las calles que una vez recorrió con inocencia ahora estaban llenas de peligros. La lucha por sobrevivir se convirtió en su única opción. Pero, ¿a qué costo? Enrique comenzó a tomar decisiones que lo alejaban de su esencia. Se unió a un grupo que prometía protección y poder. La adrenalina de la vida al borde lo sedujo. Sin embargo, cada paso que daba lo alejaba más de su madre, de sus sueños. La moralidad se desdibujaba. ¿Era realmente un héroe en su historia o un villano en la de otros? Esa pregunta lo perseguía en las noches más oscuras. Una noche, mientras caminaba por las calles que una vez amó, se encontró con un viejo amigo de la infancia. Su amigo, ahora un hombre marcado por la vida, lo miró con tristeza. «Enrique, ¿qué te ha pasado?», preguntó. Esa simple pregunta resonó en su interior como un eco. ¿Qué le había pasado? Se dio cuenta de que había perdido su camino. La lucha por la supervivencia lo había transformado en alguien que no reconocía. La culpa comenzó a consumirlo. Cada decisión que había tomado lo alejaba más de la persona que solía ser. La imagen de su madre, con su sonrisa esperanzadora, lo atormentaba. ¿Cómo podía mirarla a los ojos sabiendo lo que había hecho? La lucha interna se intensificaba. Enrique se encontraba en una encrucijada. Podía seguir por el camino oscuro o intentar regresar a la luz. Una noche, mientras miraba las estrellas, recordó las historias que su madre le contaba. Historias de héroes que luchaban por lo correcto. ¿Podía él ser uno de ellos? La idea lo llenó de esperanza, pero también de miedo. La lucha por redimirse sería más difícil que cualquier batalla que había enfrentado. Pero, ¿qué pasaría si fracasaba? Esa pregunta lo mantenía despierto. En ese momento de reflexión, Enrique comprendió que su identidad no era solo un producto de su entorno. Era una mezcla de sus decisiones, sus sueños y sus miedos. La dualidad que lo había atormentado podía convertirse en su fuerza. Decidió que no podía seguir huyendo de su pasado. Tenía que enfrentarlo. La decisión de cambiar su vida no sería fácil. Sabía que tendría que enfrentar a aquellos que una vez consideró amigos. La lucha por su redención comenzaba. Pero en su corazón, una chispa de esperanza brillaba. La pregunta que lo había atormentado durante tanto tiempo, ahora se transformaba en un impulso. ¿Podría encontrar su verdadero yo en medio de la oscuridad? La respuesta estaba en sus manos. Guzmán tenía solo 14 años cuando la fama lo abrazó. Era el vocalista de los Teen Tops, una banda que había conquistado corazones y oídos en un abrir y cerrar de ojos. Las luces brillaban intensamente sobre él,
pero detrás de esa fachada de éxito había una tormenta que lo consumía. Cada aplauso resonaba como un eco en su mente. ¿Era realmente él quien estaba recibiendo ese amor, o este era solo la imagen que había creado? La presión era abrumadora, las redes sociales lo seguían a cada paso, cada error se amplificaba. La gente no veía a un niño, sino a una estrella. Y esa estrella debía brillar siempre. Las noches se volvían interminables. Después de cada concierto, la adrenalina se desvanecía, dejando un vacío. Se sentaba solo en su habitación, rodeado de trofeos y premios. Pero en su corazón, solo había un eco de soledad. ¿Qué pasaría si dejaba de ser relevante? La pregunta lo atormentaba. La necesidad de ser perfecto lo empujaba a límites insospechados. Un día después de un show, recibió un mensaje. Era un fan que le decía cuánto lo admiraba. «Eres mi héroe», decía. Guzmán sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. ¿Qué pasaría si ese fan supiera la verdad? La verdad de que detrás de la música había un niño asustado que no sabía cómo manejar el peso de la fama. La presión se intensificó, las expectativas de su familia, de la banda, de sus seguidores. Cada vez que subía al escenario, sentía que debía demostrar algo. Pero, ¿qué era ese algo? ¿Era suficiente ser él mismo, o este debía convertirse en la versión idealizada que todos esperaban? La línea entre la realidad y la ficción se desdibujaba. Una noche después de un concierto decidió salir a caminar. Las calles estaban vacías, pero su mente estaba llena de ruido. Se sentó en un banco del parque, mirando las estrellas. ¿Por qué no puedo ser feliz?, se preguntó. La respuesta era un susurro en su interior. La felicidad no era un destino, sino un viaje. Pero él estaba perdido en el camino. El alcohol se convirtió en su refugio. Al principio solo una copa para relajarse, pero pronto necesitaba más. La euforia momentánea lo llevaba a un abismo. Cada trago era un intento de ahogar sus miedos, de silenciar esa voz que le decía que no era suficiente. Pero al día siguiente, la realidad regresaba con más fuerza. La resaca no solo era física, sino emocional. Un día, durante una entrevista, un periodista le preguntó: ¿qué sientes al ser un ícono para tantos jóvenes? Guzmán sintió que el mundo se detenía. La pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Era un ícono, o este solo un niño perdido en un mar de expectativas? La respuesta se quedó atrapada en su garganta. No podía decir que se sentía vacío, que la fama lo había aislado. Las noches se tornaron más oscuras. La música, que una vez fue su salvación, ahora era un recordatorio de su lucha. Comenzó a escribir letras que reflejaban su dolor. ¿Quién soy realmente?, se preguntaba mientras garabateaba en su cuaderno. Las palabras eran su única salida, su única forma de confrontar sus demonios. Un día decidió compartir una de esas letras con la banda. Temía su reacción, pero cuando lo hizo, sus compañeros lo miraron con comprensión. «No estás solo», le dijeron. Esa simple frase resonó en su corazón. Por primera vez, sintió que podía ser vulnerable, pero la lucha no había terminado. La presión seguía ahí, como una sombra constante. La fama era un monstruo que devoraba su esencia. ¿Podría encontrar un equilibrio? ¿Podría ser él mismo y seguir siendo amado? La batalla interna continuaba. Cada día era un nuevo desafío. Guzmán se dio cuenta de que debía tomar una decisión: seguir el camino de la autodestrucción o luchar por su verdad. La música siempre había sido su voz, pero ahora debía encontrar su voz interior. La lucha por su identidad se intensificaba. ¿Podría reconciliar al niño que era con el ícono que había creado? La respuesta estaba en su corazón, pero el miedo lo mantenía cautivo. La pregunta seguía ahí, como un eco persistente: ¿quién soy realmente? La búsqueda de la respuesta lo llevaría a un viaje inesperado, un viaje que cambiaría su vida para siempre. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del lujoso departamento, creando un juego de sombras en las paredes. Era un hogar que a simple vista parecía perfecto. Silvia Pinal, la icónica actriz, sonreía en las fotografías que adornaban la sala, pero detrás de esas sonrisas se escondía una tormenta. Él, su pareja, miraba por la ventana. Su mente estaba en un torbellino. ¿Cómo había llegado a este punto? El amor que una vez sintió por Silvia se estaba desvaneciendo, ahogado por los celos y la inseguridad. Recordaba los días en que todo era felicidad, las risas, las promesas, los sueños compartidos. Pero ahora, cada mirada de Silvia le parecía un recordatorio de su propia fragilidad. La fama de Silvia era abrumadora. Cada vez que ella salía a la calle, los flashes de las cámaras iluminaban su rostro. Él se sentía pequeño, insignificante. La admiración que todos sentían por ella lo consumía.
¿Era suficiente su amor para sostenerla? ¿O este siempre sería solo un segundo plano en su vida? Las noches se volvían más largas, las discusiones más frecuentes, un comentario desmedido, una mirada perdida, y la chispa se encendía. La violencia, aunque nunca física, se manifestaba en palabras hirientes. «No eres lo que merezco», le decía en un arranque de desesperación. Pero ¿quién era él para juzgar su valor? La pregunta lo atormentaba. ¿Podía el amor sobrevivir a la tormenta que ellos mismos habían creado? Una tarde, mientras Silvia se preparaba para un evento, él la observaba desde la puerta. Ella se miraba en el espejo, ajustando su vestido. La belleza de Silvia era innegable, pero en su reflejo, él veía algo más: una mujer atrapada en un mundo que no podía controlar. La presión de ser perfecta lo consumía. ¿Era realmente feliz? La duda lo invadió. ¿Qué pasaría si un día ella decidiera que ya no me necesita? Esa idea lo perseguía. La inseguridad se transformaba en celos, y los celos en un deseo de control. Quería protegerla, pero su forma de hacerlo era destructiva. Las palabras se convertían en cuchillos, y cada herida dejaba una marca. Una noche después de una pelea, él se sentó solo en la oscuridad. La casa estaba en silencio, pero su mente era un caos. Recordó el primer día que se conocieron, la chispa, la conexión instantánea. Pero ahora, esa conexión se sentía como un hilo frágil, a punto de romperse. ¿Cómo había permitido que su amor se convirtiera en una prisión? Silvia entró en la habitación, su rostro cansado. ¿Por qué no podemos ser felices?, preguntó, su voz temblando. Él no tenía respuesta. La verdad era que el amor no siempre era suficiente. La presión de la fama, los celos, la inseguridad, todo se acumulaba como una tormenta en el horizonte. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Puede el amor sobrevivir a la tormenta? La respuesta parecía cada vez más lejana. Se sentía atrapado en un ciclo de dolor y arrepentimiento. Cada vez que intentaba acercarse a ella, algo lo detenía. El miedo a perderla lo mantenía alejado. Silvia, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La presión de ser una figura pública, la necesidad de ser perfecta, la lucha interna entre su carrera y su vida personal. Se sentía sola, incluso en compañía. La conexión que una vez compartieron se desvanecía, y la distancia entre ellos crecía. Una noche, mientras él revisaba viejas fotos, encontró una imagen de ellos en un viaje. Sonreían, felices, sin preocupaciones. Esa imagen lo golpeó como un rayo. ¿Dónde había quedado esa felicidad? ¿Era posible recuperarla? La desesperación lo invadió. Decidió que debía hacer algo. No podía dejar que su amor se desvaneciera sin luchar. Pero, ¿cómo luchar contra los propios demonios? La batalla no era solo externa, sino interna. La lucha entre el amor y el miedo, entre la confianza y la inseguridad. La tormenta se acercaba y él sabía que debía tomar una decisión. ¿Podría enfrentar sus miedos y abrir su corazón a Silvia, o este dejaría que la tormenta los separara para siempre? La respuesta estaba en sus manos, pero el tiempo se agotaba. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Puede el amor sobrevivir a la tormenta? La noche caía sobre la ciudad y las luces parpadeantes de los edificios reflejaban la tensión en el aire. Guzmán, el hombre que había sido aclamado como un héroe, ahora se encontraba en el centro de un torbellino de acusaciones. La gente hablaba en susurros, sus miradas llenas de dudas. ¿Quién era realmente el hombre detrás del mito? Las redes sociales ardían con testimonios desgarradores. Historias de abuso y violencia emergían como sombras, desdibujando la imagen pulida que Guzmán había cultivado durante años. Cada nuevo relato era un golpe más a su reputación. La pregunta que resonaba en la mente de sus seguidores era inquietante. ¿Podía ser cierto? ¿Era el hombre que admiraban un monstruo? Guzmán se sentó en su oficina. La luz tenue iluminaba su rostro cansado. Miró por la ventana, observando la ciudad que una vez lo veneraba. Su mente estaba en un caos. Recordaba los momentos de gloria, los aplausos, las sonrisas. Pero ahora, esas memorias se sentían como cadenas que lo ataban a un pasado que ya no podía defender. La lucha interna era feroz. Debía luchar por su verdad o dejar que el tiempo se llevara su legado. El eco de las acusaciones resonaba en su mente. Cada palabra era un recordatorio de su fragilidad. Se preguntaba si alguna vez había sido el hombre que sus seguidores creían que era. La imagen del héroe se desvanecía, y en su lugar surgía un reflejo distorsionado de sí mismo. ¿Era posible que hubiera ignorado las señales? ¿Que su ambición lo había cegado ante la realidad? Mientras la tormenta se desataba afuera, Guzmán se enfrentaba a su propio huracán interno. Las voces de sus seguidores, que antes lo alababan,
ahora se convertían en un coro de dudas. La presión era abrumadora. ¿Cómo podía demostrar su inocencia cuando las pruebas parecían apilarse en su contra? La lucha por su reputación se transformaba en una batalla por su propia identidad. En un rincón oscuro de su mente, una pregunta lo atormentaba. ¿Quién era realmente? La imagen del hombre fuerte y carismático se desmoronaba, dejando al descubierto a un ser humano vulnerable. La soledad lo envolvía como una manta pesada. Se sentía atrapado entre el deseo de defenderse y el miedo a lo que podría descubrir sobre sí mismo. Las noches se convirtieron en un ciclo interminable de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, las acusaciones danzaban en su mente. Recordaba momentos de su vida, decisiones que había tomado, y se preguntaba si había cruzado líneas que nunca debió cruzar. La culpa lo consumía, y la ansiedad se convertía en su compañera constante. En medio de esta tormenta emocional, Guzmán decidió enfrentar sus demonios. Comenzó a buscar respuestas, no solo sobre las acusaciones, sino sobre su propia vida. Se sumergió en la introspección, revisando cada capítulo de su historia. ¿Había sido un líder o un tirano, un salvador o un opresor? La dualidad de su existencia lo atormentaba. Las imágenes de su infancia lo perseguían. Recordaba a su madre, su amor incondicional y cómo había prometido ser un hombre del que ella pudiera estar orgullosa. Pero, ¿había fallado en esa promesa? La lucha por reconciliar su pasado con su presente se volvía cada vez más intensa. La presión de ser un ícono lo había llevado a perderse a sí mismo. Mientras tanto, el mundo exterior continuaba girando. Las noticias se propagaban como un incendio forestal. Los seguidores se dividían. Algunos defendían su inocencia, mientras otros clamaban por justicia. La polarización crecía, y Guzmán se encontraba en el centro de un torbellino que amenazaba con arrastrarlo. La pregunta que lo atormentaba se volvía más urgente. ¿Podía redimirse? ¿Era posible reconstruir su imagen y al mismo tiempo enfrentar la verdad de su ser? La lucha por su identidad se entrelazaba con la búsqueda de la verdad. En su corazón, sabía que debía confrontar no solo las acusaciones, sino también sus propios miedos y errores. La noche se hacía más oscura, y Guzmán comprendió que la única forma de avanzar era enfrentando su realidad. La lucha no sería fácil, pero era el único camino hacia la redención. La imagen del hombre detrás del mito comenzaba a tomar forma, y con ella, la esperanza de encontrar su verdadero yo. Guzmán se sienta en la penumbra de su habitación. Las sombras juegan en las paredes, como si fueran recuerdos que lo acechan. El silencio es abrumador, pero su mente está en un torbellino. Cada decisión que tomó, cada vida que afectó, se proyecta en su memoria como una película desgarradora. ¿Puede realmente reconciliarse con su pasado? La pregunta lo atormenta. Mira por la ventana. La lluvia cae con fuerza. Cada gota es un eco de su culpa. Recuerda a aquellos que perdió, a los que traicionó. La imagen de su hermano, mirándolo con decepción, lo persigue. Guzmán cierra los ojos, pero no puede escapar. La culpa es un monstruo que no se apacigua. En su mente, revive el momento en que eligió el poder sobre el amor. La ambición lo consumió. Se siente atrapado en una prisión de su propia creación. La redención parece un sueño lejano, una luz que nunca alcanzará. Pero, ¿qué es la redención? ¿Es suficiente con pedir perdón? ¿O se necesita algo más profundo, algo que trascienda el tiempo y el dolor? La lluvia se intensifica, como si el cielo llorara por él. Guzmán se levanta y camina hacia el espejo. Se observa pero no se reconoce. El hombre que ve es un extraño. Su rostro está marcado por las decisiones que tomó, por las vidas que destruyó. La mirada en sus ojos es de desesperación. ¿Puede un hombre tan roto encontrar la paz? Recuerda a su madre, su voz suave, sus consejos. Siempre hay un camino de regreso, hijo, le decía. Pero ¿qué camino puede tomar alguien que ha causado tanto daño? La lucha interna es feroz. Quiere creer que hay esperanza, pero la sombra de su pasado lo atrapa. Cada paso que da hacia la redención se siente como un paso hacia el abismo. La duda lo consume. ¿Es posible que el perdón de los demás lo salve? ¿O miente debe encontrar el perdón dentro de sí mismo primero? La batalla entre el deseo de cambiar y el miedo a lo desconocido lo desgasta. En su mente, se enfrenta a sus demonios. Las caras de aquellos a quienes hirió aparecen, uno tras otro. Cada rostro es un recordatorio de su fracaso. La angustia lo envuelve. ¿Cómo puede vivir con esto? La redención parece un concepto abstracto, inalcanzable. Guzmán se sienta de nuevo, su corazón late con fuerza. La lluvia se convierte en un torrente, como si el mundo exterior reflejara su tormento interno. Se pregunta si alguna vez podrá liberarse de esta carga. La lucha por la redención es solitaria, y él se siente más solo que nunca. La noche avanza, y con ella, la desesperación. La oscuridad se cierne sobre él, pero en su interior, una chispa de esperanza comienza a brillar.
Quizás, solo quizás, la redención no sea un destino, sino un viaje que comienza con el reconocimiento de sus errores. Guzmán respira hondo. La idea de enfrentar su pasado lo aterra, pero también lo libera. Tal vez, al aceptar su culpa, pueda encontrar un camino hacia la paz. La lucha no será fácil, pero está dispuesto a intentarlo. La lluvia comienza a cesar, y con ella, la tormenta en su corazón. Guzmán se levanta, decidido. La redención no será un regalo, sino un esfuerzo que vale la pena. La vida es un laberinto de decisiones, y él está listo para enfrentarlo. Con cada paso que da, siente que el peso de su pasado se aligera. La lucha por la redención ha comenzado. Guzmán sabe que el camino será largo y difícil, pero está dispuesto a recorrerlo. La esperanza florece en su interior, y por primera vez en años, siente que puede haber un futuro. La noche se disipa, y con el amanecer, llega una nueva oportunidad. Guzmán mira hacia el horizonte, donde la luz del sol comienza a asomarse. La redención está al alcance, pero solo si tiene el valor de buscarla. La batalla ha comenzado, y él está listo para luchar. La vida de Enrique Guzmán es un reflejo de la dualidad humana, un ícono de la música, amado por millones, pero también un hombre atrapado en sus propios demonios. ¿Qué sucede cuando la fama se convierte en una prisión? ¿Cómo se enfrenta uno a la sombra que proyecta su propio éxito? Desde joven, Enrique brilló en el escenario. Su voz resonaba en cada rincón, llenando corazones de alegría. Pero detrás de esa sonrisa había un vacío. La presión de ser un ídolo era abrumadora. Cada aplauso era un recordatorio de que debía ser perfecto. La gente no solo quería escuchar su música, querían un héroe. Pero ¿quién cuida de los héroes? En su vida personal las cosas eran diferentes. Las relaciones se desmoronaban. La soledad se hacía más pesada con cada éxito. Enrique se preguntaba, ¿soy realmente feliz o solo estoy interpretando un papel? Esa pregunta lo perseguía como un eco en su mente. La fama le había dado todo, pero también le había robado su esencia. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos se volvían más intensos. Recordaba momentos de su infancia, cuando la música era solo un sueño. Pero ahora, cada nota que tocaba parecía un recordatorio de lo que había perdido. La conexión con su verdadero yo se desvanecía. ¿Era posible encontrar la paz en medio del caos? Un día, mientras caminaba por la ciudad, vio a un grupo de jóvenes cantando sus canciones, sus rostros iluminados por la alegría, pero Enrique sintió un nudo en el estómago. ¿Eran ellos felices? ¿O también estaban atrapados en una búsqueda interminable de aprobación? La imagen lo golpeó. Se dio cuenta de que su música, que había traído tanta felicidad, también podía ser una carga. La responsabilidad de ser un ícono pesaba sobre sus hombros. Enrique comenzó a cuestionar su legado. ¿Qué dejaría atrás? ¿Sería recordado como un gran artista o como un hombre que no pudo enfrentar sus propios miedos? La lucha interna se intensificaba. Cada decisión que tomaba parecía estar marcada por el miedo. El miedo a decepcionar, a fallar, a ser olvidado. La presión lo llevó a buscar consuelo en lugares oscuros. Las noches de fiesta se convirtieron en una forma de escapar, pero cada amanecer traía consigo una nueva realidad. La euforia se desvanecía, dejando solo un vacío aún más profundo. Enrique se miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. ¿Dónde estaba el niño que soñaba con ser músico? ¿Dónde había quedado su pasión? Un día, en medio de una crisis, decidió enfrentar sus demonios. Se sentó en su habitación, rodeado de recuerdos. Fotos de conciertos, cartas de fans, pero también de momentos de soledad. Comenzó a escribir. No canciones, sino sus pensamientos. Cada palabra era un paso hacia la verdad. La verdad de que la fama no lo definía. La verdad de que podía ser vulnerable. La escritura se convirtió en su terapia. A través de ella comenzó a entender que no estaba solo en su lucha. Muchos ídolos enfrentan batallas similares. La presión de ser perfecto puede ser devastadora. Enrique se dio cuenta de que compartir su historia podría ayudar a otros. Tal vez al abrirse, podría encontrar la redención. Con cada página que llenaba, sentía que liberaba un poco de su carga. La música volvió a ser su refugio, pero ahora con un nuevo propósito. No solo quería entretener, quería conectar, quería que su historia sirviera de lección. La vida no es solo éxitos y aplausos, también está llena de caídas y aprendizajes. Enrique decidió que era hora de un cambio. Comenzó a hablar abiertamente sobre sus luchas. En entrevistas en redes sociales, compartía su viaje. La respuesta fue abrumadora. Muchos se sintieron identificados. La conexión que buscaba estaba ahí, en la vulnerabilidad. La gente no solo quería un ídolo,
querían un ser humano. La vida de Enrique Guzmán es un recordatorio de que incluso los ídolos tienen sus demonios. La lucha interna es parte de la experiencia humana. Al final, lo que importa no es solo el éxito, sino cómo enfrentamos nuestras batallas. Si quieres conocer más sobre su historia y las lecciones que podemos aprender, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje.